Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas de verdad a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano desde la República Dominicana, Luis Fernando Graciano. Es un placer inmenso, mire, un honor, mire, entrañable, de verdad, poder estar con todos ustedes. Me privilegian el poder yo compartir estas enseñanzas con todos ustedes, que usted pueda recibir esto que el Señor ha preparado para todos nosotros. Hoy una porción muy interesante, la porción Kitabo, 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 que significa cuando vengas. Oye, cuando vengas en español, donde podemos notar muchas enseñanzas importantísimas. Hoy, el 21 del mes de Lul que nos encontramos, el año 5782, o sea, 17 de septiembre del 2022, hoy estaremos leyendo la porción de Barín, capítulo 26, verso 1, al capítulo 29, verso 1. Esta es la porción de la lectura pública de la palabra en su porción de la Torá. También el Haftará se lee Isaías 60, del 1 al 22. Es interesante ver, entre tantas cosas, donde hay grandes enseñanzas en esta porción, yo quiero enfocarme en un tema importante, y es el tema de cómo nosotros hemos denominado a esta enseñanza de hoy. Para hacer una secuencia, yo le he llamado una serie de bendiciones y maldiciones. Vamos a estar describiendo algunos principios importantes de lo que pasó ahí en Deuteronomio 28 exactamente, donde Moisés instruye al pueblo: cuando entres a la tierra de Elohim, que te esté entregando una herencia eterna, y la establezcas y la cultives, traerás las primicias de tus frutos, bicurín, de tu huerta al templo sagrado, y declararás tu gratitud por todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo podría llamarle a esta Kitabo una parashá de agradecimiento. Esta sesión también, como vimos, incluye las diezmos. Los diezmos a los levitas, a los pobres, a las viudas, y las instrucciones detalladas de las bendiciones y las maldiciones en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Moisés recuerda a la gente que son el pueblo del Eterno. Él le dice: ustedes son el pueblo de Dios, y que ellos fueron elegidos para ser parte de la nación gloriosa de Israel. En esta última porción de la Kitabo, como hemos visto, Moisés le hace una tojabá, como se dice en hebreo, tojabá, que significa reprimenda. Y luego ahí comienza a listar las bendiciones con las cuales Elohim premiará al pueblo cuando sigan las leyes de la Torá. Qué interesante es todo esto. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver todo un compendio de todas estas enseñanzas y su aprendizaje espiritual para hoy, no para nosotros. Es por eso que Moisés concluye diciendo que el pueblo que solo hoy, el pueblo que estaba presente ahí, o sea, los sabios enseñan que nosotros debemos vernos que estamos ahí también. O sea, porque somos todos parte de Israel. Todas estas leyes que fueron entregadas en el monte Sinai, todas fueron a todas las generaciones de nuestro pueblo. De manera que quiero comenzar este comentario de la porción Kitabo denominándola una serie de magníficas bendiciones y de maldiciones. Así que gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros. Esperamos que seamos de bendición. Mire, quiero decir lo siguiente, comenzar con este comentario, esta declaración. En Kitabo, Moisés concluye la transmisión de los 613 mandamientos y empieza la sesión final de Deuteronomio, la despedida de Moisés de su pueblo. Esta parte final tiene como esencia la despedida de Moisés del pueblo. Moisés prepara al pueblo para que su partida no fuera tan fuerte. Él pone delante de ellos posibles bendiciones y posibles maldiciones y describe entre líneas generales lo que sucederá si ellos cumplen la Torá y lo que sucederá si no la cumplen. ¿Por qué él dura? El último etapa de su vida, él la pasa diciéndoles esta reprimenda
de bendiciones y maldiciones. ¿Por qué él hace eso? ¿Parece que esto es importante o no? Sí, parece que sí. Parece que esto tiene una preeminencia importante en la vida de un pueblo, en la vida de nuestro pueblo. Por segunda vez, la primera vez en Levítico, ¿se acuerda usted? La porción Pejucotai. Bueno, vimos esa porción. La Torá describe el dolor y el sufrimiento que va a experimentar el pueblo si olvidan la Torá. ¿Cuál es el resultado, Fernando, de olvidarse, de ser caso omiso de la Torá? Bueno, como dice la porción Bejucotai, sufrimiento. Sufrimiento. Podemos entonces evitar sufrimiento excesivo en nuestras vidas si cumplimos los mandamientos. Nachmanides, un gran sabio del pueblo de Israel, oye, un gran sabio, destaca que la primera reprimenda se refiere específicamente a la destrucción del primer templo, mientras que la segunda reprimenda, que es en esta porción quitabo, se refiere a la destrucción del segundo templo. Sin embargo, escúcheme, entre líneas hay pistas de todo el sufrimiento judío, incluyendo el holocausto y más. O sea, aquí en esta porción, en esta reprimenda, esboza toda la historia de nuestro pueblo, todo el sufrimiento que ha experimentado el pueblo por haber desobedecido la Torá, y más la generación donde cuando Yeshua vino, la generación adúltera, pervertida como él la llama, que se había desviado de la ortodoxia, se había desviado de la voluntad de Hashem. La parashá empieza con dos leyes. Yo voy a hablar un poco acerca de esto. La primera ley que habla es la ley de las primicias. Yo quiero hablar un poco acerca de esto y de los segundos diezmos. Los primeros frutos, mire, la palabra hebrea para primer fruto es bikurim. Esta palabra indica lo siguiente: el primero en tiempo, el lugar, en orden y jerarquía. El principio tiene que ver con la primera parte, tiene que ver con la cosa más importante o la cosa principal. Se refiere a la primera recolección anual de la producción cosechada en honor al hecho de que tanto la tierra como todos los productos de esa tierra le pertenecían a Dios. El producto era presentado, y voy a hablar un poco acerca de cómo se hacía, para que el Señor en su estado recolectado ya en su mano, cuando ya lo tenían, cuando lo habían cosechado, o en el caso de algunas partidas, cuando el producto había sido preparado adecuadamente. No solamente había que cosecharlo, sino también prepararlo para presentárselo a Dios correctamente. El Midrash, wow, dice lo siguiente. Oye, ¿qué dice el Midrash? Dejen el primero, lleven de lo primero, al primer lugar, ante el primero de todo. Voy a repetir. Qué hermoso este Midrash. El Midrash dice, dejen que el primero lleve de lo primero, al primer lugar, ante el primero de todo. Wow, qué hermoso Midrash. Fernando, ¿qué significa todo esto primero, primero y primero? Bueno, dejen que el primero significa el pueblo hebreo, el pueblo Kadosh, el pueblo judío que somos todos nosotros, de quien se dice en Jeremías 2:3, Israel es la porción santificada del Eterno, la primicia de sus frutos. Usted es el primero para Dios. Usted es una primicia para Dios. Lleve de lo primero. ¿Qué son lleve de lo primero? Que el primero, que es Israel, lleve de lo primero, significa al Cohen. Lleve de lo primero al Cohen. ¿Qué es lo primero? Los frutos que tú recibes cuando te ingresa algún beneficio. ¿A quién se lo lleva? Dice, al primero. ¿Quién es el primero? El Cohen. ¿Quién es el primero? El Cohen, que es la autoridad máxima en el templo. Era la autoridad máxima en el templo. Se le llevaba la primicia. Y el más importante en el servicio del santuario sagrado. Y luego concluye el Midrash al primer lugar. ¿Qué es el primer lugar? El Beis Hamikdash, el lugar sagrado, el espacio sagrado, que es el primero de todo. ¿Quién reside en ese lugar?
¿A quién le lleva finalmente todo esto? A Hashem, mi amado. Lo puede ver aquí. Deje que el primero lleve de lo primero, al primer lugar ante el primero de todo. Qué hermoso. Darle a Dios en el lugar que Él estableció, a la autoridad máxima en ese lugar, de lo que tú has recibido, porque tú eres el primero. Esa es la lógica aquí. Es por eso que está escrito en Isaías 41:4. No es casualidad que dice también, yo Hashem, wow, soy el primero y el último. Tu primero y tu último es Dios. Lo primero y lo último de tu vida y lo de medio también es Dios. Es ahí donde radica es ahí la etimología de la palabra emet. Por eso Jeremías 10:10 dice que Él es el emet. Yo soy el emet. O sea, una de las características primarias de tu creador, que es uno, que es el primero, escúchame muy bien, es que Él es emet. ¿Qué tiene que ver el emet con todo esto de que Él es el primero y el último? Bueno, porque cuando tú estudias la palabra emet comprende de todo el alfabeto hebreo. Tiene 3 letras. La primera letra del alfabeto, la letra del medio del alfabeto y la última letra del alfabeto hebreo. Dios te está diciendo, yo soy toda la verdad. O sea, otra palabra, la verdad es toda la realidad. Y eso es lo que significa el primero y el último. Que Dios es el comienzo, el medio y el fin de todo. Él abarca toda la realidad que existe. La realidad tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Dios está en todo momento y en todo lugar activo. Por eso que al cumplir la mitzvah del Bikurim, llevando los primeros frutos al Beit HaMikdash, entregándola al sumo sacerdote, confirmamos nuestra creencia de que la tierra y la producción le pertenecen a Dios, quien es nuestro amo, quien es nuestro soberano, quien es el digno soberano, honrable, venerable que tú y yo tenemos. Es así donde nosotros expresamos gratitud por la abundancia que disfrutamos y la demostramos. No solamente la decimos, no solamente la pensamos, la demostramos con acciones que Él nos ha otorgado vida, vida en abundancia, por su providencia y por su preocupación por todos nosotros. Es importantísimo que veamos que antes de la cosecha una persona entraba a su campo y encontraba la primer fruto en su árbol. La primera reacción natural era tomarla y comerla. Sin embargo, la Torá nos dice que debemos controlar nuestros deseos y atar un hilo rojo alrededor de ella como un recordatorio. Cuando la fruta está madura, el granjero recolecta todos los primeros frutos en una canasta y viaja a Jerusalén para presentar al pueblo. Este es el principio de gratitud que vemos aquí. En contraste con el pueblo de Amalek, que al final de la porción quítese, ¿se acuerda? Que era el epítome de la ingratitud. Amalek, que es el enemigo más grande del pueblo de Israel históricamente, generación tras generación, es el símbolo de la ingratitud. Nuestra marca como creyentes es la gratitud, es diferente. Que además atacaron a los judíos. Amalek atacó a los judíos por la espalda, donde estaban en vulnerabilidad. Atacaron a los ancianos, a los niños, a las mujeres, por la espalda. La ingratitud siempre ataca por la espalda. Mientras que la gratitud siempre va adelante, siempre va con la cara adelante. Sí, la misma describe la procesión de los judíos cargando sus primeros frutos en sus lomos, en los lomos de sus bueyes. Todos decorados para la ocasión, mientras la gente de todos los pueblos llevaban a Jerusalén. Los locales salían a saludarlos y les decían, bienvenidos peregrinos de esta y aquella ciudad. Luego de esta bienvenida, ellos se reunían frente al monte del templo y cada terrateniente debía subir con su canasta de frutos en sus hombros, incluyendo el rey de Israel, escucha bien, y presentarla ante los coanín. Permítame yo describirle a ustedes todo este proceso del Bikurim. Es importante que lo oigamos. Si usted no lo ha oído por primera vez,
le va a interesar mucho cómo se hacía eso en el segundo templo. Primero había unos preparativos para la misma. Unos preparativos para la misma. Los primeros frutos eran traídos de las 7 especies, las cuales era famosa en la tierra de Israel. Dígase el trigo, la cebada, el vid, la vid, los higos, las granadas, las aceitunas y los dátiles. 7 especies. Cuando un propietario de la tierra se da cuenta que el primer fruto de cualquiera de estas plantas, de estas especies citadas anteriormente, comienza a madurar en su campo o en su huerta, él ataba un hilo rojo alrededor de la misma y la señalaba con este hilo rojo como que era bicurín. ¿Qué habla esto? Esto habla ¿de qué? De orden. Esto habla aquí también de expectativa, de honrar y de agradecer a Dios. Este detalle es tan perfecto que la primera fruta que salía la marcaban, estaban atentos para no deshonrar y desagradecer a Dios. Espera que las diferentes especies de los frutos hayan madurado plenamente para llevarlas todas juntos al templo sagrado. Si cree que los primeros frutos perecer, si esa persona que llevaba esos frutos pensaba que los frutos perecerían antes de comenzar su viaje, lo que hacían era que los conservaban. Por ejemplo, convertían los higos frescos los secaban y las uvas las convertían en frutos secos también, en uvas pasas, como se le llama. Aunque la obligación es brindar un solo fruto de bicurín, cuando más agrega mayor, cuando más, perdón, cuanto más agrega mayor es la mitzvah. Usted puede ver los detalles aquí de cómo ellos lo hacían, qué previsión tenían, cómo estaban atentos cada vez que debían entregar primicia. Bicurín es aceptado por el Cohen. En el tiempo bíblico, el Cohen, que era el sumo sacerdote, recibía las bicurín entre la festividad de Shavuot y la festividad de Hanukkah en forma anual. Los frutos deben ser llevados al templo sagrado, se llevaban en un recipiente, en una canasta, como y preferiblemente de cada especie era colocada separadamente. Si todos deben ser colocados en un solo contenedor, se procede de la siguiente manera: la cebada al final de todo, sobre la misma del trigo, luego las aceitunas, luego los dátiles, luego las granadas y finalmente los higos arriba de todo. Había una manera específica cómo se colocaban, si se agrupaban todas juntas. Preferiblemente era bueno llevarla en su propia canasta, pero si lo hacían todas juntas, había un orden específico que estaba estipulado dentro del protocolo del templo. Entre cada capa de fruta se colocaba un divisor, como una hoja, por ejemplo, y arriba de todo se les rodeaba con racimos de uvas. ¿Cómo era llevado el bicurín al templo de Jerusalén? Bueno, las ciudades de Israel estaban agrupadas en distritos. Escúcheme muy bien. Los habitantes de cada ciudad, en cada distrito, se congregaban en un solo lugar para viajar juntos a Jerusalén. Y así todos juntos, como un solo pueblo, llevaban los bicurín. Una misma se eleva cuando se realiza por toda la congregación. Esto es maravilloso. Porque la gloria del rey, como dice la Torá, está en la multitud de las personas. Mucha gente piensa que la salvación es individual. Y yo les tengo una buena noticia hoy. No es individual. Dios viene a buscar un grupo de gente, una nación, se llama Israel. Los viajeros descansaban en la noche a la intemperie. Lo hacían porque así podían descartar la posibilidad de convertir los frutos en impuros y también ellos mismos convertirse en impuros. Quizás en los caminos habían restos de fallecidos. ¿Sabe qué hacían los israelitas cuando eso pasaba? Mientras iban en los caminos, ellos marcaban, más en los tiempos de las festividades, marcaban los lugares donde había muerto. ¿Usted se acuerda la frase que dice:
Miren la senda antigua. Se está refiriendo a esta cultura, a este tipo de aspecto cultural de la peregrinación a la fiesta. Era para que no ser tamí, para no ser impuros. Porque la mayor impureza, ya usted sabe, era de un cadáver. No podían tener contacto con nada muerto, ni más con un cadáver de un hombre. Y por tanto, ellos mismos entonces no estarían apropiados para poder llevar las primicias. Se descalificaría inmediatamente. En la mañana, el líder de la caravana anunciaba: arriba, vamos a Sion, a la casa de Elohim. Un toro que después sería ofrecido como sacrificio shalamín, o sea, que era la ofrenda de agradecimiento, caminaba delante de la procesión y sus cuernos eran cubiertos de oro y una corona de hojas de oliva decorando su cabeza. Aleluya. Qué lindo es esto, ¿eh? Los viajeros, mientras caminaban, recitaban el Salmo 122:1, que decía: yo era feliz cuando me dijeron, vayamos a la casa de Shem. Los flautistas ofrecían acompañamientos musicales hasta que la procesión llegaba a Jerusalén. Los viajeros se detenían en los portones para arreglar y decorar los bicurín. Mientras avisaban de su llegada a la ciudad, eran bienvenidos por un gran número de sacerdotes, de levitas y también de los tesoreros del Beit Hamikdash, quienes salían todos a saludarles. Al ingresar a la ciudad de Jerusalén, que era el lugar donde Dios se estableció para poder llevar, y en el templo específicamente, para llevar estas primicias, los viajeros proclamaban lo mismo que localizado en el Salmo 122:2. Nuestros pies estaban parados en sus portones, Jerusalén. Qué hermoso es esto. Los trabajadores de Jerusalén dejaban de trabajar inmediatamente. Se ponían de pie y saludaban a los recién llegados. Y decían: nuestros hermanos de tal o cual ciudad sean bienvenidos. Así, de esa manera, honraban a quienes cumplían con los mandamientos. Los flautistas seguían tocando y los viajeros recitaban los versículos de los salmos de David, hasta llegar al monte del templo. Allí, cada uno, hasta el mismo rey, escúcheme, colocaba su canasta sobre sus hombros. O sea, el rey se despojaba de sus vestiduras e iba donde el rey verdadero, el real rey, que era Hashem, y le presentaba, y se presentaba delante de la persona que Dios había colocado en ese lugar, que se le entregara los diezmos, que era el sacerdote. Y personalmente se le entregaba al sacerdote. Cuando la procesión ingresaba a la Azará era la antesala al Beit Hamikdash, era un lugar donde era ya el puerto, casi para entrar ahí al Beit Hamikdash, al templo sagrado. Los levitas cantaban lo que dice el Salmo 32. Te exaltaré, oh Hashem, tú me has levantado y no toleraste que mis enemigos se regocijaran por mí. Qué hermoso. Los viajeros habían agregado también palomas y tórtolas a los costados de las canastas y se las entregaban a los coanín como sacrificio de olá, que era un holocausto, era una ofrenda elevada, ¿no? Que todo quemaba. Con el canasto sobre sus hombros, sobre su hombro, cada judío recitaba el versículo que está escrito en Deuteronomio 26:6, que dice: he manifestado hoy ante Hashem, tú Elohim, que he venido a la tierra que había prometido Elohim a nuestros patriarcas conceder a nosotros. Había más otras cosas que había que decir. En Deuteronomio 26 está todo lo que ellos decían. Es un recordatorio de toda la historia, desde cuando Dios libertó, cuando Dios se les reveló a los patriarcas, Abraham y Jacob. Así reconoció que Elohim había cumplido con la promesa. Esta declaración era una oda de reconocimiento a todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo. Y es por eso que la promesa que le había hecho a los patriarcas, y por esa razón de esa promesa y del cumplimiento también de esa promesa, todo el pueblo llevaba como agradecimiento una donación de los bicurín al Beit Hamikdash, de su parcela de tierra, ya que cada tribu, cada familia recibió una porción de su propia tierra.
Mientras el propietario sostenía el borde del canasto, el cohen colocaba sus manos debajo del mismo. Escuche bien. Y juntos realizaban el ceremonial que se conoce como tenufá, que es el ondular la canasta, era mecer la canasta. Luego de eso se hacía una proclamación. En el momento en que el primer fruto era presentado al sacerdote, era necesario que el propietario de la tierra hiciera una proclamación, como vimos. Básicamente era una breve sinopsis, como dije, de la historia, resumiendo la esclavitud y el éxodo de Egipto. Wow, el bicurín está conectado a la liberación, está conectado a tu historia de pecado, a tu historia de confinamiento y cómo Dios te libera. Esa expresión de acción de gracias, de llevar a Dios tus primicias, simboliza, y más tú mismo que eres la primicia, tú y todo lo que tú tienes. Eres la primicia, como viste, como dice el Midrash. Es lo mismo que la Agadá de Pesach, ¿se acuerdan? La Agadá de Pesach adopta estos versos como una reseña histórica de la redención, ¿se acuerdan? Porque una de las partes del Seder de Pesach es recitar el Éxodo. En otras palabras, nos estamos recordando de cada detalle de nuestro sufrimiento en el pasado. Y por eso apreciamos aún más que estamos ahora en nuestra propia tierra, en la libertad. Y podemos por eso, en libertad, traer las primicias. Lo puede ver, solamente los libres pueden entregarse en primicia a Dios. Y por eso también entregar las primicias de sus frutos a Dios. El que es libre solamente, el esclavo no puede hacerlo. La proclamación comienza en singular y cambia en plural. Y luego vuelve a singular para indicar la identificación individual, pero colectiva, de que la historia de nuestra nación está todavía presente y consciente en nuestras vidas. Hay una frase muy interesante que me gusta mucho escucharla, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto es la memoria nacional colectiva, en otras palabras, esta identificación de esta proclamación. Es la proclamación de una memoria nacional colectiva de Israel que tiene un eco a través de los milenios. También aquí dentro de esta porción está el segundo diezmo. Qué hermoso está del bicurín, cómo se hacía, cómo se llevaba. Esto es hermoso. Este proceso de que podemos aprender muchas cosas nosotros hoy. Entre tantas cosas podemos aprender que debemos estar siempre expectantes cada año para entregar nuestras primicias a Dios, y también expectantes cada día para nosotros mismos ser primicia a Dios. Y nosotros tener apercibidos, tener ese espíritu de gratitud en todo momento, de que Él es nuestro Dios y de que Él nos ha libertado, y de que somos libres y que nosotros vamos a vivir nuestra libertad orgullosos, con la frente en alto, basado en una gratitud y un agradecimiento constante al Creador, quien nos libertó, a quien nosotros le hemos dedicado nuestra propia vida y nuestra propia existencia. No tiene sentido esto que estoy diciendo. Debemos entonces nosotros siempre tener presente que éramos esclavos en Egipto, pero que también fuimos libertados de ese lugar, pero que también debemos vivir luego de esto, luego de darle la espalda al pasado, nuestro futuro vivirlos basado en una gratitud constante a nuestro Dios. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, nosotros poder consagrarnos en gratitud a nuestro Creador. También se hablaba aquí en esta porción del segundo diezmo. Quiero hablar un poco acerca de esto también. Después de dar el primer diezmo de la cosecha de la tribu de Leví, ya que era directamente a la tribu de Leví que se daba el primer diezmo, el segundo diezmo se separaba de la cosecha. Este era comido por el dueño y su familia en Jerusalén en pureza y santidad. En caso de que la logística impidiera que la producción se transportara a una larga distancia, uno podía redimir la santidad en monedas. ¿Usted ve? Lo que enseña que no, el diezmo no se daba dinero, eso es mentira, ¿eh? Se podía redimir la cosecha, lo que llevabas al templo, con dinero.
y transferir entonces la santidad nuevamente a la comida comprada en Jerusalén. O sea, esa santificación era transmitida a lo que comprabas. La meta era elevar el nivel espiritual de la nación. ¿Cuál era la meta de este segundo diezmo? Elevar el nivel espiritual de la nación, incluso al hacer actos físicos. Mucha gente enseña que los actos físicos no son irrelevantes, pero no tiene nada que ver con la verdad. Tú eres un ser espiritual en un cuerpo. Todo lo que tú haces espiritualmente lo haces físicamente. Cuando yo hago un acto físico, estoy elevándome espiritualmente aún más. Lo que constituye la idea principal detrás de todos los mandamientos. No es bien sabido por todos ustedes que los mandamientos se hacen como en la mente. No, en el cuerpo. Tú lo haces con tu cuerpo. Por tanto, cuando lo haces con tu cuerpo, elevas tu nivel espiritual físicamente, en actos físicos, en acciones concretas. Los sabios de Israel enseñan que este mundo en el cual nosotros vivimos, la creación, el universo, tiene muchos mundos, dicen ellos. Y uno de esos mundos es el mundo físico en el cual nosotros vivimos. A este mundo se le llama el mundo de la acción. Todo lo que mueve, toda dinámica que se da en este mundo es la acción, mi hermano. Lo que mide tu verdadera espiritualidad es la acción. Hay un mundo de las ideas, pero el mundo en el cual tú vives es el mundo de la acción. Tus ideas deben ser llevadas a la acción. Por lo tanto, esta fue el último mandamiento que se enseñó formalmente al pueblo. Este fue el último mandamiento que se enseñó al pueblo, el del segundo diezmo. Y luego se dan pistas de otros mandamientos. Al pueblo se le ordena que al entrar a la tierra de Israel debían poner grandes piedras de yeso e inscribir en ellas el texto de la Torá escrita también en esta porción. En el versículo está escrito que debían, dice, explicarse bien. El mandamiento era: pongan en piedras de yeso los mandamientos de la Torá escritos. Y dice, explíquense bien. Rashi dice, un gran comentarista, que esto significa que debían estar escritos en 70 idiomas. Escuche muy bien, para que todo el mundo pudiera estar consciente de las profundas enseñanzas de la Torá. Yo creo fervientemente que aquí está diciendo, cuando dice explíquese bien, era que nosotros tenemos que, como maestros, tratar de explicar, tratar de enfatizar detalladamente los mandamientos. O sea, es decir, es nuestro deber, también como creyentes, estudiar detalladamente, sistemáticamente, constantemente los mandamientos de Dios. Mis amados, de acuerdo a la tradición, las naciones enviaban representantes y copiaban la Torá en su idioma, y así todos estaban conscientes de la ley escrita. Eso, la tradición del pueblo de Israel enseña también que cuando Dios dio la Torá y se oían, dice, en la traducción de la Reina Valera dice que habían relámpagos y truenos. La versión original no dice relámpagos y truenos, dicen voces. De ahí los rabinos han tomado estas midrashim y nos han dicho que Dios no solamente cuando entregó la Torá se la entregó a Israel, sino que Dios dividió su Torá en diferentes idiomas, en diferentes kolot, como dicen en el original, y voces, y la dio a todas las naciones de la tierra, que en ese momento eran 70. Es por eso que aquí Rashi nos explica esto, porque el 70 era una simbología de todas las naciones en el momento histórico cuando se entregó Torá. Por eso Torá, el 70 es representativo de todo el mundo. Lo que está tratando de decir los rabinos es que Dios dio la Torá al mundo entero, pero solamente un pueblo la recibió. ¡Wow, qué hermosura! Solamente nuestro pueblo asumió, asimiló y ejecutó esas leyes hermosas que Dios nos dio. Dentro de esta porción también, de esta
Torá que estamos estudiando, hay un caso importante de las montañas gemelas. Este caso es importante porque aquí dentro de este escenario de la porción Kitabo, se le ordena al pueblo de Israel reunirse entre dos montañas que eran gemelas. Escuchen muy bien, que ya se mencionaron en la porción Ri, ¿se acuerda? Que era al cruzar el Jordán. El monte Gerizim era frondoso, era verde, estaba muy poblado de árboles y de follaje. ¿Se imagina usted una montaña llena de árboles, llena de hierba, de frutos? Esa era la imagen del monte Gerizim. Entienda bien lo que pasa aquí. Y el monte Aebal era desértico y desolado. Mira el contraste. Estas dos montañas gemelas, una frondosa y una desolada y una desértica. La lección de que está enseñando es el concepto del libre albedrío aquí. Esto es muy importante que usted lo entienda. La lección aquí es el libre albedrío. La decisión de nuestras vidas está en nuestras propias manos. Las dos montañas están situadas en la misma área. Ambas gozan de la misma cantidad de lluvia y de luz solar. La fertilidad del suelo es la misma y sin embargo una crece con follaje y la otra crece desolada. Aquí hay una analogía importante de los creyentes que se sientan a escuchar Torá. Quizás muchos de los que están aquí representan el monte Vale o el monte Gerizim. Sí, lo he visto a través de la historia en todos estos años, casi ya 20 años de enseñar Torá. He visto cómo muchas personas representan el monte Gerizim y otros representan el monte Ibal. Están en el mismo lugar adorando a Dios, oyendo la misma palabra. Están en la misma casa de fe, oyendo la Torá dentro de la cultura del pueblo de Dios. Y uno crece desolado y otro crece frondoso. Es la tipología, es la analogía de dos personas con los mismos dones, bajo las mismas circunstancias, las mismas palabras. Me pasa a diario a mí en mis clases, en mis enseñanzas con mis estudiantes. Muchos oyen lo mismo, le enseño yo lo mismo. Y unos progresan y otros no. Unos crecen y otros no. Uno se desarrolla y otro no. Todo el pastor que está aquí, todo el rabino que está aquí escuchando y que va a escuchar esto, quizás le ha pasado lo mismo que a mí. Que le dan la misma nutrición espiritual, la misma palabra espiritual a sus discípulos y uno crece y otro no. Son diferentes tipos de oidores que están representados aquí en esta historia de la porción Kitabó de estas dos montañas gemelas. Existen dos tipos de personas en la existencia, dos tipologías, dos analogías, dos cuadros de personas. Uno crece en una dirección determinada y otro en una dirección contraria. Asimismo, tenemos el libre albedrío para decidir nuestra decisión espiritual. ¿Cuál es el punto aquí? Que tú tienes la habilidad en tus propias manos, mi amado y mi amada, de decidir cuál es el camino que tú vas a tomar. Es por eso que se describen las bendiciones y las maldiciones. A la mitad de la nación, en esta historia, en el momento histórico en el cual el pueblo estaba en ese lugar, entre esas dos montañas, se le instruye a ascender a una montaña y a la otra, a la mitad a la montaña. A una mitad del pueblo le dice, vete al monte Gerizim, y a la otra mitad se le dijo, vete al monte Baal. La tribu de Leví se paró en la mitad y proclamó las bendiciones frente al monte Gerizim y las maldiciones frente al monte Baal. A pesar de que el texto solo menciona las maldiciones, la tradición es que las bendiciones fueron dadas para aquellas que no cometieron esos actos. Los comentaristas explican que el común denominador de las maldiciones son actos que no son de conocimiento público. Escuche muy bien. Actos que no son de conocimiento público. La mayoría de nuestros pecados lo hacemos en privado. Es por eso que hay una tendencia, y más en esta generación, de esconderse. Y hacen sus transgresiones fuera
del conocimiento público, en privado. En este punto, los integrantes del pueblo judío se hicieron responsables el uno del otro, ya que como nación, cada uno de nosotros somos responsables de cada hermano. Si nosotros vemos un hermano que se está desviando por alguna encrucijada, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos la vista gorda o vamos a donde él y le decimos, mira, tú estás mal, estás haciendo esto mal, te va a ir mal si haces esto? Eso es nuestra responsabilidad. Que si él luego de que tú vas donde él porque tú quieres cuidarlo, no te escucha, bueno, ya eso es su responsabilidad, pero tú hiciste el esfuerzo de ayudarlo. ¿Cuáles eran estas maldiciones, esta lista de maldiciones? Bueno, vamos a ver algunas. Número 1, alguien que mantiene un ídolo oculto, incluso a pesar de que actúe y se vista como piadoso. Sí, porque hay gente que se viste de piadoso, usa faldas largas, trajes elegantes, pero tiene oculto ídolos. Hay ídolos debajo del mantel. Segundo, alguien que subestime a sus padres. Alguien que no respete, que no honre a sus padres. Esta generación es la generación que más se ha alejado de sus padres. Y por eso tenemos una generación totalmente pervertida, destruida, mi amado. Sin conocimiento público. Número 3, alguien que mueve la línea de demarcación de su vecino, aumentando de esa manera la extensión de su terreno. Eso es robar. Número 4, alguien que guía erróneamente un ciego. Esto incluye el hecho de dar algún mal consejo. Cuando usted aconseja a alguien mal o que haga el mal, está guiando a un ciego. Está erróneamente guiando a un ciego. Quinto, alguien que juzga erróneamente al extranjero, a la viuda, al huérfano, que son personas vulnerables, que no tienen derecho, que no tienen que nadie le defienda sus derechos. El mayor nivel de existencia es poder cuidar los derechos de las personas. Es por eso que las leyes hay que respetarlas para poder cuidar el orden público. Número 6, alguien que tiene relaciones prohibidas con miembros de la familia, que están siempre disponibles. Dígase la madrastra, dígase la hermana, dígase la suegra. Son relaciones ilícitas. Inclusive las relaciones con animales. Esto es muy popular ahora. Número 7, alguien que causa daño a sus compañeros en secreto. Oye, alguien que causa daño a su prójimo en secreto. Esto se refiere a la lashon hara. Hemos hablado de eso. Usted puede buscar en el canal de YouTube, nuestro canal aquí. Puede buscar esta enseñanza que está ahí disponible del lashon hara. ¿Qué es el lashon hara? Lengua malvada. Eso habla del chisme. Eso habla de maldiciones a personas, de daño severo a la reputación de alguien. Cuando usted le daña la reputación a alguien, usted está haciendo lashon hara, aunque sea verdad lo que usted dice. Hay límites en el lashon hara también. Usted debe tener mucho cuidado en lo que usted habla. Y para no poder traspasar este límite de lashon hara. Número 8, un juez que acepta un soborno para derramar sangre inocente. Y número 10, cualquiera que lleve a cabo los mandamientos de la Torah para cumplirlos. Cualquiera. Tenemos que estar apercibidos por eso de los mandamientos, como hemos hablado ya en esta misma sesión de hoy, de que debemos estar atentos a nosotros aprender los mandamientos de Dios y hacerlo. Porque todos los mandamientos de Dios, lo que nos tocan a nosotros, debemos hacerlo. Nos beneficiarán. Y mientras más mandamientos usted aprende, más mandamientos usted ejecuta, será mejor. Pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra extra cumplida? Cualquiera que no lleva a cabo las misbot de la Torah para cumplirla, dice. ¿Qué significa para cumplirla? Siempre existieron aquellos que creyeron que si solo fuéramos un poco permisivos con la Torah, sí, porque a veces nosotros nos damos libertades. Sí, nos damos libertades. Seríamos exitosos en atraer las masas en vez de repelerlas con nuestros estrictos códigos de vida. No decirle la verdad, no ser tan estrictos
acapararemos más seguidores. En otras palabras, eso no funciona. Por eso dice, para cumplirlas, debemos ser, mire, minuciosos, bien precavidos en lo que cumplimos. Debemos hacerlo a cabalidad, en otras palabras. Es decir, no realizar una misma para cumplir con el resto de la Torá. Esto es una falsa premisa. Y eso se ha comprobado una y otra vez y permite que la gente maneje por ejemplo, un carro en Shabbat, por ejemplo, que haga algo en Shabbat, o que cocine en Shabbat, o que haga cualquier cosa en Shabbat. Para ir a la sinagoga, por ejemplo, finalmente van a ir a manejar a otra cualquier parte. Va a haber problemas. Si relajamos los mandamientos, también la gente pensará que se puede hacer relajar los mandamientos en todo momento. No estoy diciendo que si se le presenta un caso extraordinario, usted no puede hacer algo. Usted no vaya a hacer nada, sino que si se le presenta un caso extraordinario, usted tiene que hacer lo que debe hacer. Porque el principio más importante es la preservación de la vida. Cuando vemos las bendiciones y las maldiciones, las buenas noticias son que si cumplimos la Torá, aquí nos dice, si cumples la Torá, la primera parte, si cumples. Dice primero, bendito serás en la ciudad y bendito será en el campo. Aquí hay algo como que está medio extraviado, ¿sí? Porque debería ser primero en el campo y luego en la ciudad. Pero aquí dice al revés, bendito serás en la ciudad y bendito será en el campo. Aquí parece un orden inverso. Si hay una bendición en los campos con una buena cosecha, entonces por supuesto habrá una bendición en la ciudad con suficiente alimento. ¿Cuál es la respuesta a esto? Si hay o no bendición en el campo, eso depende de los mandamientos. La bendición en tu campo, en tu ciudad, depende de los mandamientos que se cumplen en la ciudad. Si en la ciudad no se cumple los mandamientos de Dios, tu campo no progresará, es lo que está tratando de decir. Por eso la inversa de primero serás bendito en la ciudad. Debemos obedecer los mandamientos en la ciudad, porque cuando obedecemos los mandamientos en la ciudad, la lógica aquí es, la enseñanza aquí es que tu campo, el lugar de producción, el lugar de bendición, el lugar donde tú sacas tus recursos, será bendecido. Luego dice, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Qué hermoso esto. Dios promete que si cumples la Torá tendrás buenos beneficios. Esto es una buena noticia. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Los rabinos interpretaron esto como cuando entras al mundo y sales del mundo. Tal como un bebé entra en el mundo sin pecado, así deben salir del mundo sin pecado. ¿Cuál es la respuesta? Si hay o no bendición en los campos, eso depende de las mismas que se cumplen en la ciudad. Y como entras al mundo, nuestro deber es. Por eso que cada día, mi amado, yo le exhorto a usted que usted mida que usted dice, que usted hace, que usted piensa. Está usted obedeciendo los mandamientos de Dios hoy. Cada día usted tiene en un ciclo de 24 horas medir su productividad, medir su vida. Y en Shabbat también, que usted tiene tiempo no trabajar. Que no trabajamos ese día, que nos dedicamos a Dios como el día de hoy, de leer, de estudiar, pero también pase tiempo examinándose. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? Sea consciente de su propia vida. No vive en automático. Sea previsor de su propia vida. Tenga responsabilidad de lo que hace. Levante su responsabilidad personal, su disciplina, de tener en cuidado su propia vida, existencia. También aquí la mala noticia con que si no cumplimos los mandamientos. Si no cumplimos los mandamientos, nos habla aquí en esta porción quitado. Dice, maldito será en la ciudad y maldito será en el campo. Si eres maldito en la ciudad, no cumples los mandamientos. Por tanto, serás maldito en tu campo. ¿Con qué? Con una mala productividad, que es lo que está tratando de decir. Segundo, dice, maldito serás cuando entres y serás maldito cuando salgas.
Y es lo mismo cual tal como un bebé entra al mundo llorando a gritos, así también tú dejarás este mundo con lágrimas en tus ojos. Por eso entrarás en el mundo venidero, morirás, irás a la tumba y no podrás entonces disfrutar del mundo venidero. Los rabinos enseñan que tu paraíso o tu infierno se cosecha, se producen aquí en el cuando estás vivo. Si vives en esta vida obedeciendo los mandamientos, consagrado a Dios, sirviendo a Dios, tu futuro será glorioso. Tu vida futura será un paraíso. Pero si tú en esta vida vives transgrediendo los mandamientos de Dios, constantemente transgrediendo los mandamientos, ¿cómo tú puedes esperar que vas a vivir una vida en paradisiaca en el mundo venidero? De ninguna manera. Lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. También nos dice, los cielos serán de cobre y la tierra de hierro. Yo quiero explicar un poco esto. A pesar de que el Levítico, la Torá, afirma lo contrario, los sabios explican que Moisés fue más indulgente que con las maldiciones de Dios. El cobre, simbólico aquí, una simbología tremenda. Como en las tuberías de cobre, escuche bien, el cobre transpira y el hierro no transpira. ¿Lo entendió? El cobre transpira y el hierro no. Por eso dice, cielos de cobre y tierra de hierro. Si los cielos son de cobre, habrá humedad, y si la tierra es de hierro, por lo menos las cosechas que ya existían se arruinarán. ¿Ya lo entendió? Si el cielo se pone de cobre, tu lluvia, no tendrás lluvia, y tampoco tu tierra será de hierro, o sea, no producirá el fruto que tú fuiste destinado a producir. ¿Cuánto usted no entiende que usted fue un llamado a dar fruto, a ser productivos, a estar bendecidos en todo? Aquí en esta porción Kitabó nos da la esencia de cómo hacerlo, de cómo hacerlo. Primero, por eso habla de los bicurín, primero luego habla de los segundos diezmos, y luego te explica esta serie de bendiciones y maldiciones, llevando ya, dándole la preeminencia y dándole la importancia necesaria, concluyendo y completando todo el mensaje de esta reprimenda que le está haciendo, de un examen histórico del pueblo de Dios. Es por eso que el cielo, en otras palabras, el cielo no te lloverá, no darás lluvia. ¿Por qué? Porque la producción necesita agua. Y si la tierra es de hierro, y si el cielo es de hierro, no podrá, que aunque el cobre transpire y caigan gotitas y sea húmedo, esta humedad, lo que saben de agricultura, la humedad destruye la productividad. Por tanto, tu cosecha, al ver humedad a través del cobre, porque transpira, se dañará. Esa es la imagen aquí. Los cielos serán de cobre y la tierra de hierro. Esto es la causa del dolor. ¿Cuál es la causa del dolor? Deuteronomio 28:47, que esta porción dice, porque no serviste a Dios con alegría y con buen corazón cuando tenías todo lo bueno. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Hay gente que cuando están en bendición, primero se olvidan de los amigos. Antes tener un amigo, cuando estaban en mala, el amigo siempre estaba ahí. Y cuando ellos están en buenas, le sacan los pies, como decimos en República Dominicana, a los amigos. Segundo, tu corazón debe servir a Dios, primero servir a Dios con alegría y buen corazón. Cuando todo estaba bueno, la gente cuando está en bendición, la tendencia y la estadística dice que se alejan de Dios. Eso es no apreciar la bendición que Dios te ha dado. Y yo quiero que Elohim no permita eso en nosotros. Y es por eso que cuando eso sucede, perdemos la bendición. Una cosa es recibir la bendición. Gloria a Dios. Nosotros hablamos de estos mensajes. Serás bendecido. Tendrás gloria. Pero no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a
perseverar, a conservar la bendición, que otra cosa. Por eso dice, porque no serviste a Elohim con alegría y con buen corazón cuando tenías todo lo bueno. Te está diciendo, ya tienes todas las posibilidades de hacerlo. Y en esa posibilidad, en ese escenario, no lo hiciste. Te desviaste. Dejaste que la prosperidad te desviara del que te dio la prosperidad. Haces a la prosperidad y a todo lo bueno el Dios, el fin de tu existencia, cuando el fin de tu existencia es al Dios que tú le sirves. Eso es lo que está diciendo aquí. Servir a Dios con alegría es la fuente de todas las bendiciones del mundo también. Servir a Dios con un corazón correcto y con alegría produce muchos beneficios. También dice Deuteronomio, mire, habla de Roma aquí, es interesante todo esto. Elohim traerá sobre ti un pueblo desde lejos. Dice, esto es hablando de las maldiciones. Desde donde vuela el águila, un pueblo que no entenderá su lengua, un pueblo duro y de rostro que no respetará a los ancianos y ni se compadecerá de sus hijos. Nachmanides ve clara referencia aquí a Roma. Roma es una tipología del cristianismo en el judaísmo. El judaísmo enseña que Roma es el cristianismo y dice que Jesús está escondido ahí. Lo tienen aprisionado, dice. Es por esa razón que tú ves que el cristianismo enseña que la Torá no existe. Es por eso que el cristianismo ha levantado en sus filas, en sus enseñanzas, un Jesús que no es judío. El símbolo del águila es un símbolo de Roma. Ellos hablaban latino, un idioma totalmente contrario a la lengua hebrea. Y la historia ha demostrado que lo que esta profecía, ya que Deuteronomio 28:49 es una profecía de eso, de lo que Roma va a ser la potencia más extraordinaria que existe de la historia. También nos dice algo interesante, Deuteronomio 28, dice, hasta que las murallas y las fortificaciones de las que dependas caigan. O sea, cuando tú estás desobedeciendo los mandamientos, toda tu protección, todas tus murallas serán destruidas. Es por eso que usted ve que el pueblo de Israel ha sido vencido, ha sido destruido, ha sido amenazado muchas veces, ha sido exiliado muchas veces, ha sido destruido. En el año 70, por ejemplo, cuando entraron ahí los romanos, destruyeron todas las murallas, destruyeron todas sus protecciones. Es un símbolo también espiritual de nosotros, que nuestras defensas estarán destruidas. Cuando tú estás en maldición, cuando estás desobedeciendo los mandamientos, lo que te protege no funcionará más. Tú puedes ver todas estas profecías a través de la historia, se han cumplido. Todo lo que Deuteronomio 28 fue declarado, fue cumplido. Hay predicciones de calamidades que todavía nosotros en el día de hoy podemos acceder a ellas también si desobedecemos los mandamientos. Entre estas profecías hay algunas interesantes que me gustaría mencionar. Deuteronomio 28:26 dice, tus cadáveres serán comida de los aves y de las bestias y nadie los espantará. Los sabios dicen que esto se habla de la guerra de los judíos, de cómo los romanos fueron tan crueles cuando destruyeron al pueblo de Israel, que inclusive llegaron al grado de comer cadáveres. Fue tan fuerte el sitio y todas las guerras que comenzaron en el año, si no me equivoco, en el año 65, primera guerra y después la segunda guerra, fue algo desastroso para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue el motivo? La desobediencia. También dice Deuteronomio 28:37, tú serás para desolación, para ejemplo y para burla entre todos los pueblos a donde te guiará Dios. Usted ve que cuando nosotros estamos en pecado, transgredimos los mandamientos de Dios, somos la burla de todo el mundo. Somos ejemplo para todo el mundo, para mal. Es por eso que el odio, como dice un gran pensador llamado Ben Shalom, doctor de la Universidad de Berea, dice, el antisemitismo es como ningún otro fenómeno en la historia del mundo.
Ninguna otra nación ha odiado a otra nación con tanta intensidad. ¿Cuándo ha sido la nación, sinceramente, más odiada? Israel. No hemos merecido todavía ninguna explicación lógica, porque no lo existe. No existe una explicación lógica de que por qué, inclusive dentro del cristianismo, muchos de ustedes que están aquí, yo he sido víctima de todo eso al decidir caminar en la raíz hebrea. Todos los amigos nuestros se nos han ido, nos han vilipendiado, nos han dicho que somos unos herejes, unos falsos, gente que comía con nosotros, que nos amaba. Desde que nosotros decimos guardamos Shabbat, camino en las leyes de la Torá, ya todo el mundo ya te sacó de su círculo. Eso se llama antisemitismo. Y sin decir que hay un antisemitismo teológico también, donde se le da preeminencia a los griegos y no a los judíos, a los hebreos. Es por eso que cuando tú dices concepto hebreo, ya esta gente te sataniza inmediatamente. Ah, no, te quieres ser más sabio que yo, más inteligente. No, mi amado, es que es la verdad, es que este libro es judío. Pero como hay un antisemitismo teológico, y no dígase un antisemitismo cultural al pueblo de Israel, a todo lo que es judío, una satanización a lo que es judío, entonces todo eso fue producto de esta profecía que se ha cumplido en Deuteronomio. Y por último, el Deuteronomio 26:68 dice: el Eterno te retornará a Egipto. Escuche bien, hay una degeneración de vuelta al pasado, a la esclavitud. El Eterno te retornará a Egipto en naves. Serás vendido a tus enemigos como esclavo y nadie te comprará. Escúcheme eso. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted será un esclavo y nadie te quiere. Existe un camino terrestre entre Egipto e Israel. Sin embargo, la Torá predice que serán transportados en barcos. Wow, esto es impresionante porque hay un gran pensador llamado Emil Schurer en un libro llamado Una historia del pueblo judío. Les recomiendo ese libro a todos ustedes que se lo lean. Está disponible en español. Se lo puede enviar si lo desean. 2 tomos, impresionante. Él dice aquí que esto se cumple, esta profecía se cumple, y lo voy a citar. Él dice: innumerable fue la multitud de aquellos que fueron vendidos como esclavos. ¿Por qué tú crees que dice, cuándo ustedes han leído en Apocalipsis 17 que dice que serán esclavos ahí? Cuando habla de la Gran Babilonia. Todo lo han leído, yo creo. Ahí habla de esclavitud. Dice, serán vendidos como esclavos. Dice Schurer, en el mercado anual de Hebrón eran ofrecidos a la venta en tantos números que un esclavo judío no tenía más valor que un caballo. O sea, literalmente esta profecía se cumplió. Los esclavos de los que no podían deshacerse ahí, dice Schurer, eran trasladados a Gaza y luego vendidos o enviados a Egipto, camino en el cual muchos murieron de hambre y por naufragio. Fin de la cita de Emil Schurer en un libro llamado Una historia del pueblo judío. Qué interesante poder ver este contraste. Esta es la porción quitada, donde Dios nos ordena, nos exhorta a que decidamos a vivir en bendición. Mi pregunta hoy: ¿decide usted vivir en bendición? ¿Decide usted vivir en maldición? Está en sus manos. Está en mis manos. No en la de Dios. Ya Dios hizo el papel de libertarte, de revelarte un reino permanente, poderoso, glorioso, donde no hay carencia, donde hay toda posibilidad de lograr lo innumerable, inclusive lo imposible a manos humanas, ya que lo milagroso, lo extraordinario está en medio de este reino, pero está en tus manos, está en mis manos. ¿Cuál montaña eliges? ¿Ebal o Gerizim? Gerizim es el lugar donde todo florece. Ebal es el lugar donde todo es pedregoso, donde todo es montañoso, donde todo es árido. ¿Cuál es el punto? La libertad que Él te dio. ¿Cómo puedo tener libertad y elegir correctamente?
cuando yo leo, estudio y soy diligente en obedecer todo mandamiento, todo precepto que el Señor me ha dado. ¿Cuál es mi responsabilidad? Estudiar, buscar qué Dios dice que debo hacer. Escucha bien, ¿qué Dios dice que debo hacer? ¿Qué debo hacer? No qué tengo que hacer. ¿Qué debo hacer? Está en mis manos. Siempre Dios te dará la libertad de que tu propia vida, tu propia felicidad, tu propia sanidad, tu propio bienestar esté en tus manos. Mis amados, yo espero que Dios nos haga entender esta palabra y que usted sea, como Dios espera, bendecido, que esté en victoria y que usted pueda ver todo lo que Dios le ha prometido. Es mi deseo. Un abrazo a todos ustedes. Shalom, shalom, mis amados.